Genshin Impact transmito en vivo mi mundo en Teyvat 501. Los saqueadores de otras tribus vinieron nuevamente y robaron muchas cajas. Cada día son más crueles. Si siguen así, tarde o temprano moriremos en sus garras. Cuando la llama de la esperanza se apaga poco a poco por la crueldad de la realidad, las personas perderán fácilmente su entusiasmo por la vida, dejando solo unas cuantas chispas. Ese es el juego de Dios traído por el dios alpaca. Ese día, el rey del desastre tomó una decisión extremadamente audaz. Dio un paso adelante. El dios alpaca ha visitado muchos campamentos, ya sean saqueadores, jugadores, animales, monstruos. Si continuamos siendo débiles, entonces el que recibirá la bendición al final definitivamente será uno de los invasores. Para entonces, el enorme regalo definitivamente les hará perder la cabeza, y nuestra tribu quedará completamente destruida. Porque tiene que haber un ganador. ¿Por qué no puedo ser yo? El rey del desastre se dio la vuelta y miró a sus amigos detrás de él. Se miraron el uno al otro. Lo más probable es que sea una trampa. No sabes nada de este juego. Es demasiado arriesgado. Vayamos a pedir ayuda a otras tribus. Si los vencedores están con ellos, nos ayudarán. Aunque seamos inferiores a ellos, aún podemos sobrevivir bien. O podemos escondernos. Escondernos en algún lugar donde el ganador nunca pueda encontrarnos. El señor del desastre meneó la cabeza. Yo iré y no perderás nada. Esta es nuestra última esperanza. Una vez que una persona desesperada, atrapada en el atolladero y hundiéndose continuamente, agarra una pajita que le salva la vida, se aferrará a ella con fuerza y se negará a soltarla. Mirando a los amigos indecisos, habían recibido favores del rey del desastre y querían expresar su gratitud, pero tenían miedo de ser arrastrados a esta confusión. Poco a poco se dio cuenta de que los pilares entre la multitud siempre cargan con pesadas responsabilidades y hay muy pocas personas así. El día de la batalla decisiva llegó como estaba previsto, e innumerables saqueadores vieron partir a su héroe. Se debe tener en cuenta de antemano que una vez que uno se afilia, no puede retirarse. A menos que seas el único ganador. El rey del desastre sabía que este era un camino sin retorno. Sin dudarlo, cruzó a grandes zancadas el puente de una sola tabla. Espera un momento. Alguien lo llamó desde atrás. Sus amigos se acercaron de 2 en 2 y de 3 en 3, como si hubieran tomado algún tipo de resolución. Esto concierne a toda la tribu. No podemos dejar que lo cargue solo. Vamos juntos. Afrontemos estos dolores juntos hasta el último momento. Después de entrar en el portal, ese mundo apareció lentamente, con innumerables islas en el cielo, decenas de miles de trampas y cofres del tesoro en ellas, peligrosos pero encantadores. Este es un juego de eliminación cruel. Es similar al juego del pollo, pero incluso si los concursantes no se atacan entre sí, las trampas ocultas son suficientes para hacerlos caer al abismo. Por ejemplo, cajas que explotan al abrirse, pedales que se hunden al pisarlos y flechas envenenadas. Algunos de sus amigos murieron intentando salvarlo, algunos murieron intentando despejarle el camino y algunos murieron debido a varios accidentes inesperados. Este sentimiento de no maté a Borren, pero Borren murió por mi culpa es realmente incómodo. Al final, él fue el único que quedó a su lado. La repentina llegada del dios alpaca le hizo darse cuenta de que no solo era el último sobreviviente de la tribu saqueadora, sino también el último ganador que quedaba entre todos los concursantes. El dios alpaca cumplió su promesa y le otorgó un gran poder. La alegría de la victoria aún no había llegado cuando se diluyó con el dolor de la muerte de sus compañeros, y fue seguida por un intenso sentimiento de soledad, de modo que cuando el rey del desastre recordó aquella experiencia, solo quedó en sus recuerdos una intensa amargura. Después de regresar a su tribu, se alegró de ver que todos los asaltantes se habían unido y ya no había distinciones tribales entre ellos, pero aparte de eso no había nada más de qué alegrarse. Nadie entendió lo que había pasado. Además, la velocidad del tiempo en el lugar de la final era algo diferente a la del mundo exterior. Solo habían pasado unos días dentro, pero fuera habían pasado décadas. El señor del desastre se convirtió en aquel a quien le robaron el tiempo. Sé que han pasado generaciones desde que nos fuimos. Nuestra historia se ha convertido en una leyenda entre los depredadores. Cuenta la historia de un tonto merodeador que sacrifica todo para robar un poder comparable al de un dios. La razón por la que las leyendas son leyendas es que su autenticidad siempre está sujeta a escrutinio. Siempre hay gente que duda de su autenticidad. Sí, si no lo ves con tus propios ojos, ¿quién puede creer fácilmente que un pequeño saqueador puede engañar a los dioses y apoderarse de la corona de los dioses?
Cuando dio un paso adelante, ¿fue por el bien de los depredadores como grupo, para dejar de ser acosados, o fue solo por él mismo? El rey del desastre corrió a todos los rincones de la tribu y escuchó sus críticas y sus acusaciones. Se preguntó, ¿soy un pecador o un santo? Sin embargo, estas palabras duras y viciosas, incluso con un dejo de curiosidad, solo se atrevieron a ser discutidas a espaldas. Nadie tiene el coraje de mirar directamente al señor del desastre. Las leyendas transmitidas de generación en generación han hecho que la gente lo adore como a un dios. Es un ser respetado y temido, aunque no se sepa por qué. Ellos no habían experimentado esa guerra y no entendían por qué el señor del desastre participaría en ese juego de dioses. Respecto a sus acciones en aquel entonces, algunos de nuestros antepasados derramaron lágrimas por su sacrificio, mientras que otros se quejaron y los criticaron, diciendo que simplemente estaban encontrando una excusa para escapar de la guerra yendo a algún lugar. Se han transmitido diversas afirmaciones, algunas verdaderas y otras falsas, y las personas que vinieron después ya no sabían cuál era la verdad. En ese momento, se arrodillaron a los pies del señor del desastre como devotos creyentes, pero solo por miedo a él. El señor del desastre entiende muy bien este punto. Al mirar su propio reflejo en el agua, le pareció ver la sombra de su compañero fallecido. Lucharon valientemente contra enemigos extranjeros y arriesgaron sus vidas, pero al final, ni siquiera pudieron obtener una palabra de gratitud desde el fondo de sus corazones. Porque al final, él fue el único que recordó lo que pasó ese año. ¿Realmente tuvieron sentido nuestros sacrificios en aquel entonces? ¿Simplemente para salvar a un grupo de personas que no saben que necesitan ser salvadas? Mirando hacia atrás, vi gente arrodillada detrás de mí. Hablaban en voz baja, sus palabras estaban llenas de miedo. Mantén la cabeza baja y no mires al rey a los ojos. Debemos respetar y obedecer al señor del desastre y seguir todas sus órdenes. Esta es la regla que nos transmitieron nuestros antepasados. No sabemos qué hará. Aunque quiera castigarnos ahora mismo, no podremos resistirnos, el rey del desastre no se hizo el sordo. Suspiró en su corazón. El regalo que nos concede el destino acabará teniendo un precio secreto. En cierto sentido, es como una maldición. Son piadosos, desprecian, temen, pero a pesar de todo, los merodeadores se unieron. Unidos por la gracia de los dioses. Esta es una de las pocas cosas por las que vale la pena estar feliz. Tu sueño se ha hecho realidad, ¿no? El señor del desastre seguía susurrando. Tu sacrificio no fue en vano, de eso estoy seguro. Ahora tomaré tu fe y seguiré adelante. Algo anda mal en este mundo. Está roto y necesita mi poder para repararlo. No se trata solo de los saqueadores, se trata de todos. Definitivamente eliminaré a todos los demonios de este mundo. Herobrine infectó a muchos jugadores como marionetas sustitutas. Con la experiencia previa en combate de los jugadores y sus cuerpos más fuertes, deberían haberse convertido en una existencia aterradora. Pero, a los ojos del señor del desastre, esto no es más que un juego de niños. Montado en un caballo esqueleto, galopó hasta el centro de la ciudad. Innumerables marionetas sustitutas de Herobrine avanzaron para detenerlo, pero todas fueron aplastadas una por el hacha manchada de sangre. Parece tener vida, capaz de localizar con precisión la posición de un ser vivo, encontrar las debilidades del oponente y luego matar al enemigo de un solo golpe. Cuando el sonido de las espadas chocando disminuyó nuevamente, todos los demonios de ojos blancos cayeron al suelo y el castillo de arena cayó en un silencio sepulcral. Pero el señor del desastre, que tenía 5 sentidos sensibles, pronto escuchó un ligero sonido de roce, mezclado con el sonido del viento soplando a través de la arena y el polvo, y una vez más localizó la posición de la persona que se acercaba. El rey ahogado se apoyó en un rincón apartado, observando todo en el reflejo de su tridente. Como dice el refrán, el pescador se beneficia de la disputa en Bengbu. La mejor manera de matar a los demonios es dejar que se maten entre ellos. Cuando observa a Snake Bladeim, infecta el cuerpo de un jugador cercano que se encuentra en el suelo y lo hace ponerse de pie. Parecía haber relajado su vigilancia y haber caído paso a paso en la trampa del rey ahogado. Los tridentes ocultos en las profundidades bajo tierra sintieron el llamado del tridente de la marea en manos del rey ahogado, y comenzaron a moverse rápidamente a una velocidad imperceptible. Las pequeñas corrientes eléctricas que fueron perturbadas fueron captadas con precisión por el rey ahogado, que dibujó un mapa preciso de los puntos de referencia en su mente. También se presenta la imagen térmica de marionetas sustitutas como Snake Bladeim. Ahora mismo.
El rey ahogado caminó hacia la posición de inicio, y el tridente de la marea marina en su mano de repente giró en un hermoso arco, y luego se hundió directamente en el suelo. Swish, swish, swish. Zumbido. Sí. En la conexión entre corrientes surgieron escenas del pasado. Al final, todo se congeló en el juramento del rey ahogado. Dice, mataré a todos los demonios. Entonces, te daré un paraíso. La mirada del rey ahogado de repente se volvió firme, y bajo el poder de un voltaje extremadamente fuerte, todos los tridentes enterrados profundamente bajo tierra se encendieron directamente. Liberación. Carnaval Trident. Al comienzo del encendido, Snakebladein sintió algo, pero ya era demasiado tarde. En tan poco tiempo, incluso alguien tan poderoso como él no podría esquivar este ataque. Instintivamente, extendió y dobló la hoja de serpiente en su mano infinitamente, y luego formó una capa esférica hueca a su alrededor. Al momento siguiente, un rugido ensordecedor vino desde debajo del suelo. Las violentas ondas de sonido envolvieron instantáneamente a todos los títeres clon de Herobrine dentro del rango, y el zumbido en sus oídos los hizo detenerse por un momento. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el suelo fue levantado por las violentas olas. Una enorme fuerza de impacto vino de debajo de mis pies. Antes de que pudiera volar por los aires, el estrado que estaba más cerca de él explotó hasta quedar en cero. El cuerpo bendecido por Herobrine murió instantáneamente. ¡Qué poder tan aterrador! Cuando la tierra tembló, todos los edificios fueron destruidos. El humo gris difuso de los efectos especiales de la explosión cubrió cada centímetro del castillo de arena. Los jugadores que tuvieron la suerte de no entrar en el área de explosión gritaron y huyeron. La crueldad de la guerra quedó claramente demostrada en ese momento. Cuando todo quedó en silencio, el rey ahogado solo pudo escuchar el sonido crepitante de la corriente eléctrica del tridente del mar en su mano. Después de respirar con dificultad durante un rato, el rey ahogado sintió que toda su fuerza había regresado. Ahora mismo, no se trataba simplemente de prender fuego a todos los tridentes. También está absorbiendo la energía de tridentes de otros lugares. Levantó lentamente la cabeza y miró a su alrededor. Como el suelo quedó prácticamente destruido por la explosión, el suelo donde se encontraba originalmente se ha convertido en una pequeña pendiente de tierra con un terreno muy alto. Los cadáveres de los títeres sustitutos de Herobrine yacían desordenados entre las ruinas, con una sustancia oscura parecida a la sangre fluyendo por sus cuerpos, luciendo horribles y aterradoras. Hay bloques y objetos arrojados por todas partes, flotando arriba y abajo en el aire, emitiendo una sensación de soledad. La mirada del rey ahogado se fijó lentamente en el cielo distante. Allí, un pilar de obsidiana lloroso que brillaba con luz púrpura envolvió el cuerpo de Snakebladein, evitando que recibiera daño fatal, pero aún lucía un poco avergonzado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo logró organizar todo esto de manera invisible? Obviamente Herobrine no estaba dispuesto a creer esto. El zombi que alguna vez fue un zombi débil y lastimoso en la jaula de monstruos ahora puede, mediante una planificación cuidadosa, hacer que su amo sufra un revés. La tasa de crecimiento del rey ahogado en todos los aspectos ha superado su imaginación. Claramente mi stand te perseguía hasta que no te quedaban más fuerzas, pero liberaste tanto poder cuando estabas extremadamente débil. Debería haber llegado al límite de sus fuerzas. Originalmente, Herobrine solo había enviado unos pocos sustitutos simples para eliminar este factor inestable, pero ahora, había eliminado tantos títeres sustitutos por su cuenta. Oh, me va a matar, realmente no cree que este sea mi verdadero yo, ¿verdad? Jejeje tilde. Se escuchó la risa del fantasma molesto. Agarraron los hombros del señor del desastre y lo sacaron de ese peligroso lugar justo antes de la explosión. Así que en ese momento aterrizó ileso. El demonio de ojos blancos estaba peleando con el rey ahogado, lo que provocó la explosión. Mirando la situación general, supuso. Pero ahora no puedo sentir su presencia en absoluto. ¿Y quién fue derrotado por quién? La mirada del señor del desastre cayó sobre el títere sustituto de Herobrine en el centro. Apretó el hacha roja en su mano. «Es monstruo todavía respira, déjame terminarlo». Mirando al señor del desastre descendiendo lentamente frente a él, Herobrine sonrió fríamente. Ese cadáver ahogado en realidad incluso planeó atacarte. En este momento, todos nos hemos convertido en peones de su tablero de ajedrez. Por supuesto, hasta que no salga a la luz la situación general, nunca se sabrá qué tipo de corriente subterránea está surgiendo bajo la superficie aparentemente tranquila.
Por su origen humilde, siempre se considerará en desventaja en todas las situaciones, y será cuidadoso y cauteloso, pisando hielo fino y dando cada paso con cuidado. Yo solía ser una insignificante pieza de ajedrez en mi mano, pero ahora me atrevo a luchar contra el ajedrecista. Tienes el coraje, pero de nuevo, ridículamente infantil. El sonido de las hachas chocando con la obsidiana siguió resonando. Las marionetas sustitutas que aún estaban vivas se pusieron de pie rígidamente, protegiendo la espada de serpiente que estaba en el centro. Después de todo, el títere de teletransportación Gregim había sido destruido, y no había forma de que pudiera asegurarse de poder escapar del campo de batalla rápidamente. En la red neuronal de Herobrine, las ondas de energía emitidas por el cuerpo se transmite continuamente al cuerpo de Snakebladeim, suministrándole vitalidad poco a poco. Pero Herobrine subestimó el poder del Señor del Desastre. Obviamente, este mundo no es tan fácil de manipular como imaginaba y los accidentes siempre ocurren uno tras otro. Aplastó bruscamente la obsidiana llorosa que protegía la espada de la serpiente Im, y el cuerpo suave y frágil dentro del duro caparazón cayó sin fuerzas a los pies del Señor del Desastre. Herobrine lo sabía. Quizás tenga que renunciar a un títere sustituto de alto nivel. ¿Pensaste que perdí? Eso es ridículo. ¿Cómo es posible que mates algo que está en todas partes y destruyas una parte del mundo? Nuestra historia acaba de comenzar. El rey del desastre entrecerró los ojos. Herobrine fue más difícil de lo que había imaginado. Él ya sabía que el jugador de los ojos en blanco no pertenecía al grupo de jugadores, sino que era un ser por encima de ellos, como un tumor, envenenando el mundo. Date prisa, date prisa. No tengáis piedad de él hasta que despierte completamente. La voz del rey ahogado sonó suavemente desde atrás. Su repentina aparición conmovió al rey del desastre. ¿Ese tipo todavía está vivo? ¿De aquella terrible explosión? No había tiempo para especulaciones excesivas. El señor del desastre naturalmente sabía lo astuto que era Herobrine y no se atrevió a darle suficiente tiempo para respirar, por lo que tuvo que matarlo de inmediato. Sin embargo, en ese momento, Snakebladeim de repente se rió suavemente, y la luz blanca en sus ojos se volvió cada vez más deslumbrante. ¿Se recuperó? Este pensamiento pasó por las mentes del rey ahogado y del señor del desastre al mismo tiempo. A medida que la sonrisa triunfante en su rostro se hizo más grande, y las púas de obsidiana llorosas en la espada de serpiente estaban a punto de estallar fuera de su cuerpo, una tenue luz azul les llamó la atención. En el punto ciego de visión, el bloque se tiñó de negro y azul en algún momento. De la luz extraña y misteriosa, aparecieron y desaparecieron ondas sonoras azules. Al lado del cuerpo oculto que gritaba había un tipo enorme con una figura robusta y cuernos azules. ¿Qué es? ¿Cuándo empezaste a quedarte ahí parado en silencio? El guardia que seguía el sonido extendió sus dos robustos brazos para agarrar el cuerpo de Snakebladeim, y luego lo metió en sus costillas giradas. Es como si hubiera un enorme agujero negro escondido dentro de su cuerpo. Después de tragarse sin esfuerzo la espada serpiente Im, su cuerpo cayó hacia abajo y desapareció directamente en el oscuro y aterrador cubo oculto. Debido a la incorporación del rey del inframundo, se realizaron algunas modificaciones menores. Rabieta y... Incluso cuando llegó al corazón del desierto, Grebe no vio a ningún enemigo. La única respuesta que obtuvo fue el sonido de la arena agitándose con el viento. Dijiste que viste a un jugador hostil. ¿Pero dónde están? Como fuerza principal del cuerpo de jugadores del castillo de arena, las capacidades de combate de Grebe en todos los aspectos no son débiles. Es más, su filosofía siempre ha sido: los fuertes disfrutan del mundo. Para evitar los conflictos actuales en el mundo, trabajó duro para hacerse más fuerte, desafió a los fuertes y desarrolló muchas habilidades de cooperación valiosas. Ahora, están completamente preparados para adentrarse en el corazón del desierto y eliminar juntos a los traidores. Pero hasta aquí no se vio a nadie. A ellos. El jugador al final dijo en voz baja: justo aquí. El tono de su voz cambió de repente significativamente, volviéndose ronco y bajo, con un cierto magnetismo, que reflejaba plenamente su sensación de éxito. En ese momento, por muy tonto que fuera Grebe, descubrió el problema. Se giró de repente, levantó su espada y miró nerviosamente a la persona que estaba detrás de él. ¿Eres tú el traidor? Bien. Sus ojos gradualmente se volvieron blancos, emitiendo una luz blanca deslumbrante, y una enorme sonrisa apareció en las comisuras de su boca. ¿Nos trajiste aquí para dividir nuestras fuerzas? Jaja, realmente nos subestimaste. No, eres tú.
El corazón de Greve se apretó y subconscientemente miró hacia un lado. Vi que los otros miembros del equipo que estaba protegiendo detrás de mí también mostraron la misma sonrisa. La cabeza ligeramente inclinada parecía un cadáver sin vida. Los ojos blancos y brillantes lo miraron sin vida. Greve sintió que su cuero cabelludo estallaba y le brotó un sudor frío. Después de tragar saliva, apretó con fuerza su arma y se alejó de ellos. Intentó calmar su voz. Por fin te atreves a exponerte. Había sospechado vagamente que en el campamento podía haber un traidor, pero nunca había conseguido encontrar pruebas concluyentes. Ahora parecía que esos tipos se escondían demasiado bien. Antes de que revelaran sus formas originales, Chris no tenía idea de que él era el único jugador real que quedaba en el equipo. La marioneta de Herobrine pareció pensar que la situación estaba resuelta y comenzó a murmurar lentamente. Estamos muy agradecidos por lo que nos han brindado. Es perfecto. Eres un líder excelente. Has guiado a los jugadores paso a paso para llegar hasta aquí, haciéndolos más fuertes y comprendiendo muchas habilidades de combate. Además, los has reunido para formar un ejército, brindando más posibilidades para mi infección, es simplemente la pieza perfecta en mi tablero de ajedrez. Te lo agradezco y el mundo entero te lo agradecerá porque indirectamente me ayudaste. Lo siguiente que debes saber es que tus esfuerzos no han sido en vano. Será el trampolín hacia un nuevo mundo. En ese momento, la voz de Herobrine tenía un dejo de emoción imperceptible. De repente Graves se rió. Al principio fue una risa tranquila, mezclada con miedo y confusión, pero al final se convirtió en determinación y alivio, y entonces me reí a carcajadas. Entonces, desde el principio hasta el final, ¿fui el único a mi lado? Con la punta de su espada, rápidamente asumió una posición de combate. No importa. Incluso si estoy solo, puedo derrotar a 10.000 tropas yo solo. Después de todo, los humanos no son rival para Dios. Es más, uno lucha contra muchos. Grave estaba cubierto de heridas y apenas logró sujetarse con su espada para evitar caer. Su cuerpo estaba cubierto de pedazos de hojas de hierro rotas, y el arma de la que estaba tan orgulloso ahora estaba en pedazos. Miró sin aliento a su antiguo amigo frente a él. Eran claramente amigos que habían luchado codo con codo antes, pero en ese momento sus rostros se habían vuelto tan desconocidos, como si hubiera una señal invisible en el cielo, manipulándolos a ellos, que se habían convertido en marionetas. Las comisuras de su boca se agrietaron y murmuró palabras roncas. Entiéndenos, únete a nosotros, conviértete en nosotros. Greve apretó la espada en su mano, sintiendo una sensación de vergüenza. Una vez pensó que era un guerrero natural. Pero en ese momento estaba desarmado. En un tiempo pensó que era un director natural. Pero detrás de él no había nadie, y delante de él había cientos de traidores. Él pensó que era el elegido, nacido para la guerra. Pero la sensación de gloria que le trajo la guerra se vio diluida por los reveses y los golpes sufridos una y otra vez. Pensó que no era lo suficientemente fuerte. Pero la guerra en sí nunca fue cuestionada. Cuando la crisis de la muerte lo envolvió nuevamente, incluso la posibilidad de escapar fue bloqueada por Dios. Por primera vez, Greve comenzó a reflexionar sobre por qué estaba construyendo la llamada tribu de jugadores más fuertes paso a paso. ¿Es para ayudar a otros a casarse? Eres muy interesante. Incluso cuando te obligaron a estar en una situación así, nunca pensaste en escapar. Si no te derroto, ¿cómo volverán mis amigos? La persona que estaba frente a él sonrió levemente. Cuando seas parte de nosotros, estaréis juntos para siempre. La salud de Greve ha llegado al fondo. Sabía que el problema esta vez era bastante complicado. Porque la muerte no le devolvería la vida, sino que le convertiría en esclavo de Herobrine. Pensando en esto, apuntó la espada rota, con la parte más afilada del extremo roto, directamente hacia sí mismo. Herobrine sabía que, según las reglas del mundo actual, después de su muerte, renacería en la prisión del lugar más densamente poblado. El reino de los aldeanos. ¿O? ¿Preferirías ser un prisionero del reino que convertirte en parte de nosotros? Herobrine dejó de sonreír. Una persona solo es una persona cuando es libre. De lo contrario, no se diferencia de un prisionero. El reino atará tu cuerpo, pero yo, te haré olvidar que estás atado. Entonces, si tengo que elegir entre perder mi cuerpo o mi alma, no elegiré ninguno de los dos. De repente se escuchó el sonido de una botella de vidrio rompiéndose, y múltiples burbujas buff aparecieron detrás de Grave. Blandió la espada rota en su mano y la disparó a un títere sustituto, luego de repente saltó varios bloques de altura para evitar otro ataque.
Instantáneamente sacó dos espadas del inventario y usó la inercia para girar y cortar, derribando a varias personas. Así que toda esa charla de ahora fue solo una distracción. Herobrine finalmente entendió. No se suicidó ahora mismo. Es obvio que está buscando las armas y los accesorios adecuados en la mochila y la barra de objetos. Sí, si alguien se rinde delante de los demás, entonces no es Grebe. No comas tostadas. El tono de Herobrine era ligeramente enojado, y con solo un ligero movimiento, derribó a Grave al suelo nuevamente. Su cuerpo voló hacia atrás decenas de pasos y solo se detuvo cuando chocó contra un cactus. La armadura de su cuerpo, que estaba hecha del diamante más puro, se rompió en pedazos con un estruendo. Ha llegado a su límite. Como era de esperar, incluso a este nivel, todavía no puedo salvarte. En su visión cada vez más borrosa, vio dos marionetas sustitutas con cicatrices caminando hacia él. Como dos de los sustitutos más comunes, la salud del títere ha sido reducida al nivel más bajo por Grave en este momento. El propio Herobrine no esperaba que un jugador común y corriente pudiera poseer el poder para enfrentarse a su stand. Ahora, es hora de terminarlo. Las piezas de ajedrez deben colocarse primero en la cesta de ajedrez antes de entrar al juego. Justo cuando el títere de Herobrine Jade hoy extendió su mano, de repente. Swish, swish, swish. Una columna de agua turbulenta salió disparada desde un lado. No era tan suave como el flujo de agua original en Minecraft. Por donde pasaba, todos los bloques blandos se convertían directamente en objetos que caían. En el momento en que el títere sustituto de Herobrine fue golpeado, en la conciencia borrosa de Grebe, fueron llevados directamente fuera de la vista. ¿Qué es esto? Grebe luchó por abrir los ojos y apenas vio a varios jugadores corriendo hacia esa dirección. Las personas que vinieron fueron Funina y Walnut. En los brazos de Funina había una pequeña nutria de pelo azul, sosteniéndose las axilas con sus dos patas, haciendo que toda la nutria pareciera delgada y larga. Había una mirada de debilidad y desesperación en el rostro de Maoron, y el bloque parecido al agua entre sus dos patas desapareció rápidamente. Obviamente, la columna de agua que se agitaba ahora provenía de su mano. Es exactamente la misma habilidad que Navilete en Teyvat. ¿Estás bien? Walnut se agachó, roció la poción curativa en su cuerpo y luego sacó un trozo de pastel de calabaza fragante y crujiente. «Tú eres», dijo Grebe débilmente. «Soy Utao, el 77 jefe del Salón Wangsen. Si tiene algún asunto relacionado con un funeral o un entierro, no dude en ponerse en contacto conmigo. Ahora hay un 88% de descuento para reservas, ... Grebe comprendió que el diablo viviente había enviado a alguien a recogerlo. Maestro, esto no es Teyvat. Es mejor hablar de una manera que la otra parte pueda entender, recordó Zhongli desde un costado. Oh, sí, lo que dijo Kekin es absolutamente correcto. Walnut recuperó el volante consternado y dijo con una sonrisa. Somos jugadores de Teyvat. Actualmente estamos cooperando con la Alianza del Trueno. Deberías haber oído hablar de la Alianza del Trueno, ¿verdad? Teyvat. Era un jugador del que Grebe nunca había oído hablar. Oh, no, la Alianza de Jugadores Biológicos Unidos. Después de echar una rápida mirada a la columna de agua de la nutria marina, Grebe sintió en su corazón que no eran simples. ¿Pero por qué Grebe no se había percatado antes de una organización tan poderosa? Grebe pensó desesperadamente por un momento y pensó que eran una organización en un área remota o misteriosos ermitaños que bajaron de las montañas para hacer buenas obras durante los tiempos turbulentos. La razón por la que Kiryu pidió a todos en Teyvat que cooperaran con la Alianza del Trueno fue muy simple. Envía jugadores de Teyvat a varias organizaciones de facciones y cuéntales cosas que no pueden ver debido a sus propias posiciones. Tratando de decirles sutilmente lo que otras personas están pensando. Pero los dos bandos son relativamente amistosos. Los hostiles, como el Rey Ahogado, el Señor del Desastre, Herobrine, el Rey, que asignarás la tarea de cada persona en función de su fuerza. Escuchamos que alguien estaba en apuros aquí, así que vinimos a ayudar. Eres el único aquí. Continuó Utao. Grave miró a los dos dobles de Herobrine. Ese había sido su amigo. Ahora está siendo golpeado por la cansada nutria azul y tres criaturas azules, desconocidas. Se puede ver que el poder que Kiryu otorgó a los jugadores de Teyvat todavía era muy generoso. Básicamente, se les entregó todo el poder mágico del elemento agua en la era mística. La guerra terminó con la señora Chevelira saltando sobre el cadáver caído del títere sustituto y pinchando el trasero del oponente con sus grandes y hermosas pinzas de cangrejo.
A medida que la salud del oponente se agotaba, la luz maligna blanca en sus ojos finalmente se atenuó. El lodo negro parecido a la sangre también desapareció del cuerpo y el jugador quedó completamente inconsciente. Entonces, sus cuerpos comenzaron a enrojecerse continuamente, acompañados de crujidos, lo que era señal de que su salud estaba disminuyendo constantemente. El elegante Lord Uther roció algunas pociones curativas sobre sus cuerpos como condimento, apenas evitando que sus cuerpos explotaran inmediatamente con los objetos caídos. Y después de comer un poco de pastel de calabaza y una poción de vida, Grace ha recuperado su fuerza. Se tropezó. Después de tocar sus cuerpos que estaban un poco fríos pero que poco a poco se calentaron, la pesada piedra en mi corazón finalmente cayó al suelo. La sensación de alivio por haber sobrevivido al desastre lo hizo temblar incontrolablemente. ¿Cómo encontraste este lugar? Porque alguien calculó que estabas aquí. Walnut sonrió. ¿Qué tipo de organización son ustedes? Greve estaba un poco sorprendido. Al pensar en la gente extraordinaria que tengo frente a mí, siento que los que están al otro lado son todos tipos grandes. La intención original era reunir a todos. ¿Todos? Aún no se han unido los jugadores. Grace pensó en sus compañeros que lo rodeaban. Eran absolutamente leales a él y fue precisamente gracias a esa confianza que pudieron ganar todas las batallas. Pero la amistad construida a lo largo del tiempo fue rota por el poder absoluto y luego explotada. Esto hizo que Grace guardara silencio. Walnut se dijo a sí misma. No son solo jugadores. También hay aldeanos, animales, monstruos, todo en la Alianza Relámpago. Todos queremos la paz. ¿Paz? Cuando Walnut mencionó esta palabra en ese momento, Greve sintió un sentimiento extraño en su corazón. Especialmente después de haber pasado por tanto, no pudo evitar comenzar a reexaminarse a sí mismo, la filosofía de la banda del Fénix y el mundo. ¿Realmente hay alguien ahí fuera? ¿Beneficio de la guerra? Justo cuando Greve estaba en silencio. Que Billete, la pequeña nutria azul, ya había comprobado el estado de varios jugadores que habían sido poseídos por Herobrine. Puso sus dos patas detrás de su espalda, con una mirada seria en su rostro. Kiryu dijo una vez que solo los jugadores con fuerte fuerza de voluntad pueden regresar a su forma original después de ser poseídos por Herobrine y luego asesinados. Grace miró la poción salpicada en la pata de la nutria azul. Dentro quedaba algo de líquido cristalino plateado, con pequeñas estrellas doradas. Esto era algo diferente del color de la poción restauradora de vida que conocía. Esta es una poción desarrollada por el propio Kiryu. Como todos sabemos, cuando el títere sustituto es asesinado y transformado en su cuerpo original, será maldecido por Herobrine. Esta maldición hará que la salud del jugador siga disminuyendo hasta la muerte. El proceso es extremadamente doloroso y no se puede eliminar con leche, etc. La poción de recuperación de vida creada especialmente por Ki puede eliminar este debuff de la maldición. El nombre Kiryu fue mencionado muchas veces por ellos, lo que llamó la atención de Greve. ¿Kiryu vino esta vez para purificarlos? Puedes entenderlo de esa manera si quieres. Walnut puso sus manos en sus caderas y sonrió levemente. O puedes entender que vinimos aquí esta vez para purificar el mundo entero. Mientras hablaba, Walnut ya había sacado algunos barcos de madera y algunos libros de encantamientos, y colocó el yunque frente a él con un sonido metálico. Libro de encantamientos. Caminar sobre terreno llano V. Efecto de encantamiento. Después de encantar el barco, puede moverse y trepar por caminos de montaña accidentados de manera suave y constante. Libro de encantamiento. Congelación inferior V. Duración 10s. Estos libros encantados fueron hechos por Mustard. Como sugiere el nombre, mientras el encantamiento esté en un barco, cualquier bloque que se encuentre debajo del barco tendrá la propiedad de hielo. Después de 10 segundos, la propiedad se eliminará. Es bien sabido que los barcos de madera pueden alcanzar velocidades muy altas cuando se deslizan sobre el hielo. Si los remos están encantados con el efecto de caminante de hielo, la velocidad mejorará aún más. Walnut no sabía cómo Mustard agregó los elementos de encantamiento de las botas a los remos, pero de todos modos, simplemente los usaron. Después de conectarlos entre sí con cadenas de acero encantadas con Tow V Flexibility, se formó algo similar a un tren. Los tres mariscos ayudaron con entusiasmo a llevar a los compañeros de Greve hacia arriba. Justo cuando la señorita Cheveleta estaba a punto de agarrar a Greve con sus afiladas garras, él de repente se liberó y dijo: No, no puedo irme todavía. Mis amigos todavía están en el castillo de arena. Usó su espada para sostener su cuerpo y se puso de pie, dando 2 pasos.
Me he recuperado, entraré a buscarlos, admiro tu amor por el público y tu voluntad inquebrantable. Furnina se acercó y dijo. Pero tú y yo debemos haber visto lo que pasó dentro del castillo de arena. Si te adentras más, morirás. Grebe apretó los puños, pensando en los demonios que luchaban en su interior. Ese no es definitivamente un lugar en el que la gente común se atreva a poner un pie. Incluso la más mínima consecuencia de la pelea puede poner en peligro la vida de la gente común. Pero Grave solo pensó por un momento y luego dijo. Quiero entrar, al menos, quiero sacar a los vivos. Confiaron en Greve, por lo que decidieron seguirlo, y Greve naturalmente no rompería este vínculo. Soy más fuerte que ellos. Sé qué hacer en esa situación. Además, su voz se hizo más tranquila. Aunque muera, quiero morir con todos. Puedo ser la marioneta de esa persona. O un prisionero del reino. Pero de ninguna manera voy a ser un desertor. Es imposible vivir en vano mientras otros sufren. Grave miró la hoja rota en su mano y decidió caminar hacia el yunque y tratar de repararla. Sin embargo, el campamento del jugador fue infectado y asimilado por Herobrine, lo que provocó que perdiera muchos objetos. En este momento, la armadura encantada con diamantes puros estaba algo dañada, entonces ¿dónde estarían los materiales para reparar un arma adecuada? Zhongli sonrió levemente y dijo. Como era de esperar del líder de la banda del Fénix, tienes un espíritu caballeroso. Sin embargo, un caballero no se para bajo un muro peligroso. Un general desarmado inevitablemente caerá en una situación incómoda. Resulta que alguien de la alianza me confió un arma, algo en lo que no soy bueno. Me pregunto si este joven amigo podrá manejarlo. Mientras decía eso, sacó una espada del inventario. Kiryu le confió esto. Si Greve puede pasar su prueba y demuestra ser un hombre verdaderamente indomable y valiente, le entregará la espada. Yo. Es realmente posible, ¿por qué? Greve dudó por un momento y de alguna manera tomó la espada. Su nombre es Artemisa la Luna. La luz de la luna parecía fluir a través de la espada, sagrada y brillante. Cuando agarró la espada, una voz incorpórea sonó débilmente en sus oídos. ¿Por qué tu deseo fue visto por los dioses? Cuando Greve tomó el control de Moonlight de Artemis, Kurumi también le dio algunos orbes de luz del alma y una gran cantidad de fragmentos de luz del alma en su bolsillo. Ella sonrió y dijo. Kiryu dijo que definitivamente usarías esta cosa, solo busca un portacuchillos y fíjalo. Greve nunca había tenido una espada desenvainada, pero había oído hablar de la leyenda de las espadas desenvainadas. El orbe brillante del alma frente a él que brillaba con una luz especial podría entenderse como algo similar a un libro de habilidades. Artemis Moonlight originalmente solo tenía habilidades de espadas A y SK, y tenía muchos espacios de expansión SQ esperando la incorporación de nuevas habilidades. La declaración anterior solo se aplica a una pequeña cantidad de servidores y no representa todos los mod de espada. Sosteniéndola en su mano, Greve podía sentir el poder de la espada desenvainada, y más aún su peso. Eso es algo que se llama responsabilidad. Como era algo prometido por los dioses, debía usarlo para eliminar más enemigos. Fusionó los fragmentos y orbes pieza por pieza. Agarró con fuerza los afilados fragmentos y no sintió el dolor que le producía cortarse la piel. Porque había algo más apasionado y caliente en su corazón, que lo eliminó. Sa. Espada fantasma de tormenta magnética SK. Ualin el espejismo de la mariposa SQ1. Extremo, el cielo del universo SQ2. Absoluto. El rayo de sol que quema los océanos SQ3. Vacío. Abriendo la inmensidad ilimitada de miles de montañas. Mientras Greve se fusionaba silenciosamente con Yaoun, Walnut ya se había sentado en la proa del barco, alejando el pequeño tren con un zumbido. Como era de esperar, se trataba de una extraña cosa encantada por Mustard, el elegido. Desapareció de la vista de todos en un instante, como un tren de alta velocidad al ponerse en marcha. Walnut, que actuaba como conductor, no pudo evitar soltar un rugido, pensando para sí mismo, ¿no es esto mucho más divertido que el gusano de la muerte? Si Zhongli escuchara su monólogo interior, seguramente se sentiría aliviado. Mi hijo travieso finalmente abandonó esa repugnante criatura artrópodo. Pronto, Utao regresó al territorio de la Alianza del Trueno a toda prisa. Encontré a Chris empacando su equipaje, como si fuera a emprender un largo viaje. Entonces preguntó. Oye, ¿a dónde vas tan tarde en la noche? Ve a buscar la fortaleza del jugador en el desierto. Después de que Chris revisó sus pertenencias por última vez, le dijo a Kurumi. Kiryu dijo que hay muchos jugadores infectados allí y quiero ir y salvarlos.
Utah asintió con la cabeza en señal de comprensión, miró a su alrededor y preguntó confundido. ¿Solo tú? Shris tarareó. Puedo hacerlo yo mismo. Si Shris traía más jugadores con él, le preocupaba que también se infectaran, y esos monstruos y animales no eran buenos peleando. Es mejor ir solo. De esta manera nadie saldrá lastimado. Después de todo, Kiryu le dio una armadura tan perfecta que debería aprovecharla al máximo. Shris siempre cree que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No esperaba que estuvieran dispuestos a ayudar. Dentro de la fortaleza del desierto, Grebe no pudo evitar decir esto. Si ambos somos jugadores, ¿por qué necesitamos distinguir entre tú y yo tan claramente? Navilete, que estaba de pie a los pies de Finina, sonaba madura y firme tan pronto como habló, y su tono era meticuloso. Sin embargo, su aspecto de nutria azul y los pasitos pequeños y torpes que debe dar porque sus brazos y piernas son demasiado cortos le confieren un inexplicable sentido del humor. Así es. Dios naturalmente extenderá su protección a todo su pueblo. ¿Cómo puede ver a extraños sufrir en apuros? Añadió Funina con una sonrisa. ¿Es esta la filosofía de los jugadores de Thunder Alliance? Aunque sus palabras eran algo confusas, Grebe todavía entendía lo que querían decir. Si tienes éxito, debes ayudar al mundo. Pero mucho antes de esto, Grebe creía que debía haber competencia entre bandos porque era la fuerza que impulsaba a la gente a volverse más fuerte. Aunque sean de la misma raza y tengan un enemigo común. Utilizando a las personas como espejo, Grebe descubrió las diferencias entre él y los demás en términos de valores. La crueldad de los hechos le hizo reexaminar una y otra vez el sentido de la guerra. Especialmente ahora. Cuando vio que la casa que él y sus compañeros habían construido juntos estaba completamente destruida por la guerra. Cuando el cadáver de su compañero yacía en el acantilado roto sin hacer ruido. Cuando vio a los jugadores que vivían en la pobreza llorando sin poder hacer nada. Guerra. Ya sea que ganemos o perdamos, la gente común siempre es la que sale perjudicada. La razón por la que disfrutaba de este sentimiento en el pasado parecía ser porque pensaba que estaba en la posición de un líder y un gobernante. Pero entonces apareció un monstruo aún más aterrador. El cambio de posición refrescó sus ideas poco a poco. Una vez quiso liderar a los jugadores para recuperar la gloria del pasado. Pero ¿qué pasaría si fuera un palacio construido sobre los cadáveres de miles de criaturas? Gloria. ¿Es digno de llamarse Gloria? Aunque Fernina ya no se considera una diosa después de la trama de la danza del pecador, sigo prefiriendo su personalidad anterior, aunque antes fingía. Aquí, se la entiende como una niña mimada por Furcalos, inocente en la superficie, un poco exagerada, a veces un poco narcisista, un poco orgullosa y tímida, pero aún fuerte por dentro. Justo cuando varias personas caminaban. Los 3 invitados especiales del Salón del Corazón Solitario de Funina ya han tendido innumerables rieles y raíles eléctricos en el camino hasta aquí, y han colocado cuidadosamente antorchas de piedra roja junto a ellos. Entre la arena amarilla, la luz de la piedra roja es tenue. La colisión de la tecnología y la desolación hace que la atmósfera sea aún más pesada. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vamos todos! Varias personas trabajaron duro para llevar los cadáveres de los jugadores que estaban por todas partes en el camino al carro de la mina. Son casi todos jugadores infectados por Herobrine. Como la maldición de Herobrine aún existe, el cuerpo aún no ha desaparecido y está sufriendo un gran dolor en el límite entre la vida y la muerte. Después de rociarlos con la poción especial restauradora de vida de Kiryu, Funina les dio comida y agua, luego los cargó en el carro de la mina y lo empujó de regreso a donde vinieron. Donde se extendían las vías del tren, Walnut ya estaba conduciendo el tren barco encantado, esperando recuperar los cuerpos. Pronto, todos los jugadores cercanos fueron trasladados. Llamar. Shris, que había hecho autostop, llegó tarde y experimentó por primera vez lo terrible que es el mareo. Dios mío, mis amigos desconocidos, os lo advierto, no os adentréis más en este lugar. No quiero volver a ver a esos demonios dentro en mi vida. Durante este proceso, Grave tachó en silencio los nombres de estos jugadores de su cuaderno, uno por uno, y juntó sus manos. Aún hay 8 personas desaparecidas. Funina echó un vistazo a la lista. El nombre de cada miembro está escrito cuidadosamente en él, con intrincados ganchos detrás. Se puede ver que Grave se preocupa por todos en el campamento. Shris preguntó. Disculpe, ¿hay algún jugador que no haya escapado al centro de la fortaleza del desierto? Varios jugadores se miraron entre sí y dijeron temblando.
Si todos los demonios de ojos blancos alguna vez fueron jugadores, entonces debería haber bastantes dentro. Chris asintió. Entiendo. Después de empacar su equipo, se dio la vuelta y le dijo a todos. Iré solo. Probablemente Billete sabía que Kiryu le había dado un conjunto de equipo de codicia sin fin, del tipo que podía resistir casi todo el daño. Pero Greif le siguió con la espada desenvainada. Iré contigo. Justo cuando Chris estaba a punto de hablar, ahogó su voz y dijo. ¿Tienes miedo de que te detenga? Cualquiera con un ojo perspicaz puede darse cuenta de que el equipamiento de Chris y el Artemis Monolith en la mano de Grave son extraordinarios. Debe ser de la misma persona. No, solo me preocupa que puedas lastimarte. Entonces me subestimas un poco. Con esto, Greif tomó la delantera y caminó hacia el frente. Chris sabía que no podía vencerlo, así que siguió siguiéndolo. Después de que Funina lo ayudó a transportar a todos los jugadores, ella, Zhongli y Navilete también lo siguieron. Kiryu nos pidió que le diéramos un mensaje al diablo que está adentro, así que te molestaré para que nos acompañes. Antes de que terminara de hablar, se oyeron ráfagas de ruidos fuertes que venían del frente. La escena en la que Snake Bladein fue tragado por el guardián del sonido fue vista por todos. Todos los títeres sustitutos de Herobrine cercanos con luz blanca en sus ojos colapsaron al suelo en un instante y luego sufrieron un terrible daño por maldición. Necesitamos rescatarlos lo antes posible. Chris señaló con los dedos de los pies y todo su cuerpo salió volando. Es una sensación mágica. Aunque no tiene élitros, puede planear e incluso disfrutar del vuelo en modo creativo. Tras un breve entrenamiento, Chris ha dominado esta habilidad a la perfección. Cuidadoso. Incluso una persona imprudente como Greve estaba empezando a darse cuenta de que algo andaba mal. Había oído los nombres del Señor del Desastre y del Señor de los Ahogados. Esos son los tipos que ocupan el primer y segundo lugar en la legendaria Asociación de Conservación Biológica. Ahora, Snake Bladein ha infectado a tantos jugadores que aparecen aquí por casualidad. ¿Quién puede adivinar si son enemigos o amigos? Por supuesto, Chris conocía el horror del Señor del Desastre y el Rey Ahogado. Kiryu se lo había descrito usando un vídeo de Piedra Roja, y también le había dejado experimentarlo personalmente usando la marioneta de luto, la muñeca del espíritu maligno. Pero esta vez, Chris no lo dudó en absoluto y corrió directamente al centro de la tormenta. La razón es simple. Porque había experimentado el dolor de la maldición sobre aquellos jugadores que acababan de escapar del control de Herobrine, lo desesperados que estaban y lo mucho que anhelaban la vida. La muerte se siente terrible. Él no quiere que nadie vuelva a experimentarlo. Giró su cuerpo ligeramente y atrapó los cuerpos tambaleantes de los dos jugadores con una mano. Después de rociar rápidamente la poción curativa, corrió hacia la ubicación de los demás. Esta escena fue capturada naturalmente por el Rey Ahogado y el Señor del Desastre. Frente a los jugadores que venían a rescatarlo, el Rey Ahogado simplemente resopló. Es inútil. El demonio ha abandonado sus cuerpos y ya no les dará la posibilidad de sobrevivir. Mientras susurraba esto, de repente captó con sus agudos ojos el dedo de un jugador moviéndose. El Rey Ahogado, inconsciente de la eficacia de la poción curativa de color blanco plateado, pensó que era una señal de la resurrección de sus marionetas sustitutas. Después de todo, fue un poco extraño que colapsaran repentinamente debido a la partida de Snake Bladein. En ese momento, el Rey del Desastre, que había sido dejado de lado, estaba obviamente infeliz. Susurró. Planeaste todo esto, querías que te ayudara a lidiar con el último demonio que hay aquí. Armaste un plan para engañar a todos. ¿Cuál es tu propósito? Se acercó al Rey Ahogado paso a paso. ¿Qué era ese monstruo azul que apareció al final? ¿También era parte de tu plan? El Rey Ahogado lo miró y sostuvo el tridente marino frente a él. No, quédate ahí y no te acerques. ¿De qué estás preocupado? Al mirar el tridente de la marea del mar, el Señor del Desastre levantó las cejas ligeramente. El Rey del Desastre, que siempre está acostumbrado a proteger a los demás, ahora está siendo protegido por otros. De repente sintió como, ¿me estás enseñando cómo hacer las cosas? Es más, la otra parte es el Rey Ahogado a quien odia. Esos demonios, no están muertos. El antiguo Rey Ahogado había presenciado con sus propios ojos la escena en la que una marioneta de Herobrine con el cuerpo perforado se levantó de nuevo y lanzó un ataque furtivo. Para cortar las malas hierbas debemos quitar las raíces. Susurró. Ese jugador, retrocede. En la visión de mundo anterior del Rey Ahogado, muchos jugadores desconocían la naturaleza aterradora de las marionetas sustitutas de Herobrine.
Pensaban que sus compañeros seguían siendo compañeros, pero no sabían que ya habían extendido sus garras en la oscuridad. Por bondad, el ya exhausto rey ahogado sacó un tridente y disparó directamente hacia adelante. Pero Grave inconscientemente pensó que los dos monstruos querían atacar al jugador. Él se rió entre dientes, SK. Ualim Butterfly de ilusión exclamación de cierre sosteniendo Moonlight de Artemis en su mano, el cuerpo de Greve se convirtió en una luz y sombra azul-violeta, y en unos segundos se paró frente a Gris y varios jugadores detrás de él. Sam Magnetic Storm Phantom Sword salió a la luz. Se formó una fuerte colisión con el tridente lleno de electricidad. Finalmente, con un silbido, las dos olas desaparecieron. Obviamente Chris no se dio cuenta del cambio repentino. Se puede decir que si Graves no hubiera reaccionado rápidamente, los jugadores débiles detrás de él definitivamente habrían sido heridos por el tridente. Grave entrecerró los ojos y miró al rey ahogado. No había cobardía en sus ojos, sino que tenía un aura de un hombre que se enfrenta solo a 10.000 enemigos. ¿Quién eres? ¿Por qué viniste al territorio del jugador? El rey ahogado explicó con voz ronca. Como podéis ver, vuestra tribu de jugadores ha sido corrompida demasiado por los demonios. Hay que exterminarlos. Grace pensó en la marioneta sustituta de Herobrine. Se disfrazaron de sus compañeros y lo llevaron a un lugar desierto. Si Zhongli y los demás no hubieran llegado a tiempo, las consecuencias habrían sido desastrosas. Además, en el camino, se encontró con muchos jugadores tirados en el suelo, maldecidos por Herobrine. Greve tenía motivos para creer lo que decía el rey ahogado. En otras palabras, este cadáver ahogado vio desde el principio al diablo escondido entre la multitud, y luego, ¿vino a ayudarlos? Cuando Grave pensó en esto, de repente se sintió más tranquilo y dijo, soy el líder de la banda del Fénix. Gracias por su ayuda. Antes de que terminara de hablar, el jugador que se desmayó detrás de él se levantó lentamente y gritó, ¿dónde está esto? Mami, Wooro, quiero ir a casa. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! No quiero quedarme más en este mundo, y... El rey ahogado quedó algo sorprendido por su reacción. Esto no es diferente de los jugadores estúpidos comunes y corrientes. No esperaba que el disfraz de Herobrine hubiera alcanzado tal nivel de perfección. Chris, que siempre ha sido meticuloso, analizó el motivo detrás del lanzamiento del tridente por parte del rey ahogado hace un momento. Sacudió la botella de poción salpicante en su mano, que emitía luz de estrellas plateadas, y dijo, esta es una poción hecha por nuestros aliados. Puede eliminar la maldición de Herobrine, cortando así por completo su conexión con Herobrine y evitando que vuelvan a ser controlados por él. Por supuesto, hay un requisito previo para esto. Es decir, la salud del jugador poseído por Herobrine debe ser limpiada primero. Después de que se deshaga de la coraza de Herobrine, la poción puede usarse para que surta efecto. ¿Aliado? El rey ahogado tiene emociones muy complicadas en su corazón. La fuerza de Herobrine es muy clara. Para eliminar por completo a la legión Herobrine liderada por Serpent Bladeim, no dudó en establecer una red cerrada y, a regañadientes, se convirtió en su enemigo. Puedes imaginar lo poderoso que es el Herobrine original. Su maldición, en teoría, no tiene solución. Pero ¿por qué el antídoto contra la maldición sería desarrollado por un jugador? ¿Quién es esa persona de la que estás hablando? Su nombre es Kiryu y es un tipo muy misterioso. Chris ciertamente entendió eso. En su corazón, incluso consideraba a Kiryu como un dios que vino a inspeccionar. A juzgar por el contacto que habían tenido durante unos días, definitivamente era digno de este título. Kiryu. ¿Quién es ese? El rey ahogado sintió que el nombre le resultaba algo familiar. Pareciera como si en algún lugar lejano, húmedo y oscuro, se estuviera mencionando una y otra vez. Pero después de convertirse en el guerrero de la muerte de Herobrine, demasiadas vidas murieron trágicamente bajo sus garras. Los gritos de las almas muertas resonaban en sus oídos día y noche, haciéndole olvidar demasiadas cosas. Es más, ya murió una vez. Luego, renació con una transformación completa. Por algo que pasó hace tanto tiempo, lo único que recordaba era aquel ramo de girasoles dorados. ¿Girasol? El rey ahogado pensó en Russell, el zombi que siempre sostenía un girasol en maceta, se paró en el generador de monstruos y les contó a estos monstruos nacidos en la oscuridad sobre la belleza del mundo exterior. Y Kiryu parece ser su salvador. La maceta que tiene en la mano le fue entregada por Kiryu. Así que eres tú, así que eres tú. Muchos recuerdos volvieron a mi mente desde un lugar sin fondo.
Al mirar sus recuerdos pasados desde su perspectiva actual, el rey ahogado descubrió rápidamente muchas pistas. Por ejemplo, las partículas negras en la maceta del girasol. No sabía que la partícula se llamaba fragmento nulo, pero Russell la transfirió al rey ahogado. Su fuerza actual proviene de la renovación del agua por un lado, y por otro lado, está estrechamente relacionada con estas partículas negras. Miró el tridente de la marea marina en su mano. Esta es el arma que le entregó BBQ, y a veces extraños relámpagos negros brillan sobre ella. El rey ahogado sabía que esto y el poder dentro de él provenían de la misma fuente. ¿Ya ha comenzado a interferir en este mundo desde entonces? ¿Cuál es su razón para hacer todo esto? Incluso hasta ahora, ¿sigue vigilándome en secreto? Observando al rey ahogado caer en el silencio. El señor del desastre tocó el tridente de las mareas que tenía en la mano con el hacha roja con cierto disgusto. Hasta ahora, el rey ahogado todavía lo está usando para bloquear el camino del señor del desastre, como si temiera que se precipitara hacia adelante precipitadamente. Él no es una persona tan imprudente. Además, los oponentes son solo unos pequeños títeres sustitutos de Herobrine. Incluso si viniera corriendo, no le haría daño. El rey ahogado lo está mirando desde arriba. Al ver que el rey ahogado todavía estaba sumido en sus pensamientos y no tenía ninguna reacción, el señor del desastre golpeó directamente su tridente de la marea marina, caminó hacia adelante y preguntó: ¿De quién estás hablando? ¿El actual dios de la creación? Después de haber sido altivo y poderoso durante tanto tiempo, ¿finalmente has abierto los ojos al sufrimiento de este mundo? Finina levantó un dedo y lo agitó suavemente. No, él no es el dios de la creación. Él mismo no tiene tiempo para revelar su identidad. ¿Es uno de ustedes jugadores? ¿Quieren agregar más leña al fuego de este mundo en ruinas? ¿Piensas muy mal de la comunidad de jugadores, no? Funina abrió los ojos exageradamente. Y justo cuando varias personas estaban hablando. De repente, un zombi que sostenía un cetro dorado y vestía ropas sagradas de sacrificio apareció de la nada en el centro del grupo. La repentina llegada hizo que a varias personas se les erizara el cuero cabelludo y dieran unos pasos hacia atrás involuntariamente. Lamento interrumpir su reunión. Habló con voz ronca. Yo, vengo aquí por orden de Dios. El zombi con túnica de sacrificio miró lentamente a todos, pero se detuvo en el rey ahogado por un momento más. Cuando el rey ahogado vio claramente su rostro, también quedó atónito. Es Russell. Russell. Un nombre que el rey ahogado nunca olvidará. Los recuerdos que flotaban ante sus ojos aún no se habían desvanecido, y se encontró nuevamente con sus amigos perdidos hace mucho tiempo ante sus ojos, haciendo que el rey ahogado se sintiera como si estuviera en otro mundo. ¿Aún estás vivo? Cuando dijiste que viniste aquí por orden de los dioses, ¿eso significaba que los dioses te habían salvado? ¿Te convertiste en su mensajero? El rey ahogado de repente sintió una mezcla de emociones. El estado de ánimo del señor del desastre era igualmente complicado. Antes de leer el oráculo, permítanme sentar las bases. Creo que todos aquí deben haber oído hablar de juego de dioses, ¿verdad? ¿El juego de Dios? Las palabras de Russell hicieron temblar las pupilas del rey del desastre. Se acordó, claro que se acordó. Este juego cambió su vida, este juego arruinó a todos sus amigos, este juego cambió el destino de los saqueadores. ¿Cómo es posible que no lo recuerde? La persona que tenía frente a él vestía la misma ropa que el dios de la alpaca en ese entonces, y lo volvió a mencionar en ese momento. ¿Podría ser que? Sí, lo adivinaste bien. Russell asintió y dijo. La dramática escena que ocurrió hace muchos años está a punto de repetirse. La expresión de Chris se volvió seria. No hace mucho tiempo, Kiryu le había contado intencional o involuntariamente sobre este cruel juego de eliminación. No esperaba oírlo aquí tan pronto. Volvió a sentir curiosidad por la identidad de Kiryu. Russell continuó. Todos serán seleccionados y arrastrados a este juego cruel. A diferencia del pasado, esto no es una competición y no todos están en bandos opuestos. Porque en este juego no habrá un verdadero ganador. O se puede entender que todos pueden ser ganadores. El rey ahogado lo miró en silencio. Al principio, las palabras de Russell me dejaron un poco desconcertado. Pero con un ligero cambio de perspectiva, puedes entender las reglas de este juego. ¿Quieres decir que todos tenemos que enfrentarnos a un enemigo común? Así es. Russell asintió y miró al rey ahogado con ojos complicados. Debe haberlo reconocido. Vi el sufrimiento que había experimentado a lo largo de los años. Vi su lucha, su desesperación y su determinación.
También vi sus manos manchadas con la sangre del pecado. No, no. ¿De qué estás hablando? El rey del desastre no pudo evitar interrumpir. ¿El juego tiene nuevas reglas? ¿Qué significa un enemigo común? ¿Tienes que matar a todos excepto a ti mismo? ¿Pero por qué dice que no habrá un verdadero ganador? Silencio, susurró el rey ahogado. Está pensando. El rey del desastre lo miró con cierto resentimiento y realmente no dijo nada más. Greve estaba tan sorprendido que no podía hablar en ese momento. Escúchalo. ¿Cuándo empieza el partido? ¿Qué significa todos? Ya, Russelli señaló hacia arriba con su cetro. Todos miraron hacia arriba al unísono involuntariamente. Una fina línea negra apareció en el vasto cielo azul, que era casi indistinguible a simple vista. Sin saber si estaba viendo cosas, el rey ahogado de repente notó que justo cuando levantó la cabeza, la grieta se había ensanchado notablemente un poco. ¿Es ese el enemigo al que tenemos que enfrentarnos juntos? Murmuró el rey ahogado. Rusella sintió y un matiz de aprobación apareció nuevamente en sus ojos. Así es. Las palabras originales del oráculo son, el dios abrirá sus ojos tristes en el cielo y derramará 7 lágrimas de sangre, claras y oscuras al mismo tiempo. No solo se convertirán en cuerpos humanos para destruir el mundo, sino que también se convertirán en ballestas para acabar con todo y traer el amanecer de la paz al mundo. Si una persona gana, todos ganan. Si una persona pierde, todos pierden. La misericordia final de Dios para ti es el perdón de la inmortalidad. Después de leer el oráculo, en un abrir y cerrar de ojos, Russelli desapareció de la nada, como si nunca hubiera estado allí. Gugu tilde Lady Eve y Maylor Uther se acercaron desde la distancia y se detuvieron en dirección a Xris y Greve. Apuntaron sus colas en dirección al carro de la mina, indicando que los pocos jugadores restantes infectados por Erebrini habían sido transportados por el carro de la mina. Vamos. Xris se quedó en silencio por un momento antes de hablar. La Alianza del Trueno todavía tiene muchas cosas que coordinar, así que no puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Mientras decía esto, levantó los pies en el aire e hizo un gesto de abrazo. Grave, que estaba de pie junto a él, tarareó y dijo: hay muchas cosas que yo tampoco entiendo. Podemos discutirlas cuando regresemos. Mientras hablaba, sacó a relucir la luna brillante de Artemisa y la habilidad con la espada de SK. La ilusión de la mariposa de Ualin. Su figura desapareció del lugar, se dirigió al edificio opuesto y luego se alejó cada vez más. Xris retiró su mano enojado, sintiéndose un poco avergonzado. Tal vez después de conseguir el traje infinito, se acostumbró a volar y transportar gente, y olvidó que el propio Greve era diferente de la gente común. Grave, que había caminado un largo trecho, vio que Xris aún no lo había alcanzado, por lo que se dio la vuelta y lentamente escribió un signo de interrogación. Xris lo siguió de cerca. ¿En qué se ha convertido este mundo? Después de que el señor del desastre habló con el rey ahogado muchas veces pero no recibió respuesta, no pudo evitar suspirar. Es difícil imaginar lo terrible que sería si aparecieran en este mundo cada vez más personas que recibieran regalos de Dios. ¿A qué bando pertenecerá? ¿Le gusta provocar disputas o ayudar a los demás? Si se siguen jugando juegos similares, entonces todos podrán recibir regalos de los dioses. En otras palabras, todos podrán convertirse en un cuasi dios como yo. En ese momento, ¿qué tiene de especial el poder extraordinario? Ante las mortales preguntas del rey de la calamidad, el rey ahogado volvió a decir con disgusto: cállate, estoy pensando. Está bien, adelante, házalo. El rey del desastre se encogió de hombros. Aunque dijo que no los molestaría más, seguía murmurando algo. El rey ahogado levantó la cabeza impotente y lo miró. Su significado en realidad es bastante fácil de entender. Cuidado con ese tipo que tiene partículas oscuras por todo el cuerpo. Viene del cielo. Es la encarnación del pecado y nuestro enemigo común. Además, el lugar donde se desarrolla el juego es este mundo, no una dimensión completamente nueva. El señor del desastre puso una expresión de ¿eh? ¿Dijo tanto ahora? La expresión del rey ahogado se volvió algo impotente. El oráculo siempre ha necesitado ser interpretado. Después de guardar el Seati de Trident, la imperceptible corriente eléctrica negra desapareció rápidamente y era obvio que mucha fuerza había regresado a su cuerpo, esto fue gracias al mecanismo de carga entre los tridentes. Me voy ya. Aún quedan muchos asuntos pendientes. Al mirarlo de espaldas, el rey del desastre dijo de repente: tu sueño poco realista nunca se hará realidad y eventualmente será aplastado por mí. El rey ahogado hizo una pausa, inclinó ligeramente la cabeza y dijo:
Está bien, entonces te esperaré, y también hasta nuestro próximo encuentro. Después de decir eso, su figura brilló y desapareció en el lugar. El rey del desastre sacudió la cabeza y el fantasma reveló su verdadera forma con una sonrisa, lo levantó por los hombros y voló hacia un lugar alto. Al mirar la desolada fortaleza del desierto, suspiró nuevamente. Mira en qué se ha convertido el mundo. La Liga Leiguan se volvió extremadamente animada. Es como un refugio temporal, que acepta generosamente a todas las criaturas sin hogar. Entre ellos también hay algunas personas astutas que piensan que este es un lugar natural y gratuito para obtener recursos y quieren hacer algunas cosas vergonzosas. Pero un día, después de ver una versión en miniatura del muñeco espiritual maligno de Muchu colgando junto a la cama, su comportamiento inmediatamente se moderó, su estado mental mejoró mucho y murmuró palabras como paz e igualdad de todos los seres. Todo parece ir en la buena dirección. Al principio, Greve realmente no entendía por qué los jugadores podían vivir en armonía con otras criaturas. Pero después de sentir la atmósfera feliz durante tantos días, incluso él se sintió conmovido. ¿Es este el mundo que todos esperan? No hay guerra ni disputas y todos son educados entre sí. Grave susurró suavemente. Oye, no. El mundo de la alianza es simplemente asombroso. Creeper Charlie se detuvo a su lado, sosteniendo un taco de queso picante en su boca, y miró a los granjeros que trabajaban arduamente abajo. Con la ayuda de los mods casuales de Kiryu, como Farmers Joy y Brewing Technology, se han agregado muchos árboles frutales, cultivos y alimentos más ricos. Para que otras criaturas pudieran probar comidas más deliciosas, los agricultores aseguraron la diversidad de alimentos y cada día cuidaban huertos y tierras de cultivo que cubrían una superficie de más de 1000 metros cuadrados. Este tipo de vida es realmente buena, pero, Grave extendió la mano hacia la espada que llevaba en la cintura y el frío contacto hizo que su corazón se acelerara. El dios de la creación nunca dijo que este es un mundo completamente de ocio, y las funciones aquí no se limitan a hacer amigos, plantar, explorar y criar ganado. Si realmente quería crear un mundo pacífico, ¿por qué agregaría la función de la guerra? Porque a Dios no le importa. Charlie parecía estar de buen humor por los tacos de queso picante que había comido, y habló mucho. Todos son estúpidos, incluidos los que crearon el mundo. Querían hacer del mundo un lugar mejor y más rico, pero múltiples factores se combinaron para hacer que las cosas se desarrollaran en una dirección opuesta e incontrolable. Es como si quisieran iluminar el mundo, pero en lugar de eso dejaron que una sola chispa iniciara un incendio en la pradera. Querían apagar un incendio, pero en lugar de eso, este se hizo cada vez más grande hasta que superó su capacidad. Greve lo miró detenidamente. Siento que esta enredadera de ojos rojos parece ser muy inteligente. Charlie notó la mirada extraña en los ojos de Greve y balanceó su esbelto cuerpo. Quiero dejar claro de antemano que lo que he dicho antes no lo he dicho yo, lo he oído. Grave dijo. ¿Eh? Era un aldeano. Se llamaba Mustard. Lo invité, pero no vino a la Alianza del Trueno. Dijo que tenía algo más que hacer. Charlie miró a lo lejos. Para responder a tu pregunta anterior. Incluso si se trata de una competición, una pelea o un concurso, tiene que haber moderación. Lo más importante es que tenga reglas relativamente justas. De lo contrario, los débiles siempre serán vistos por los de mayor rango, y entonces ellos obtendrán algo de ello. Kingdom es un buen ejemplo de esto, ¿no? Un alma que ha estado oprimida durante mucho tiempo siempre crecerá cosas deformadas, ¿cómo? Charlie se detuvo de repente. De repente, se escuchó un ruido fuerte en la distancia. Innumerables golems de hierro de gran tamaño marchaban a pasos irregulares y atacaban desde todas las direcciones con gran ímpetu. La luz inyectada en sangre que destellaba en sus ojos demostraba que no eran buenas personas en absoluto. Debían ser máquinas de guerra transformadas por algunos locos experimentadores del reino. Detrás de ellos, los aldeanos y los soldados del reino observaban todo desde lejos. Se puede ver que están muy decididos a erradicar la Alianza del Trueno. Como era temprano por la mañana, todavía estaba oscuro. El cielo azul oscuro se tiñó de un tenue rojo y púrpura por el sol naciente. Las lámparas de lana negra emitían una llama tenue y todo el pueblo parecía tener un color brumoso. A excepción de unos pocos granjeros y aldeanos que tarareaban y reían mientras trabajaban en las tierras de cultivo, y a excepción de zombies, esqueletos y otros monstruos nocturnos que no habían tenido tiempo de dormir, casi nadie más estaba despierto. Esta fue la primera vez que Greve vio un golem de hierro tan feroz. Oculto y moviéndose en la oscuridad, hay un inexplicable efecto de valle inquietante. Iré a hacer sonar la alarma.
Encuentra una manera de alertar a todos. Mientras hablaba, Grebe desapareció en un instante, dejando a Charlie parado allí. Como una enredadera orgullosa, súper invencible y que lanza rayos. Charlie podía sentir claramente el olor familiar de la pólvora que emanaba del golem de hierro en la distancia. Dios mío, estos tipos están tan inquietos. Charlie estaba triste por el fin de sus maravillosas vacaciones. Abrió su enorme boca negra, generó una violenta onda de choque y luego la lanzó hacia adelante con fiereza. Auge. En lo más alto de la liga Aleiguan, una explosión sonó como un trueno. Eso no es mucho más rápido que la estúpida bengala. Charlie pensó con resentimiento. El sonido era tan fuerte que incluso ahogó la alarma inminente, despertando a todos los jugadores dormidos. ¿Qué pasó? La señorita Jenny en mis sueños, wow. Ah, mi racha de 10 victorias consecutivas es solo un sueño. Perdí mis 5 manos. Y... jugadores, aldeanos, animales y monstruos salieron aturdidos, mirando a su alrededor para ver qué estaba pasando. La voz de Grace pronto llegó a través del altavoz. Soldados armados de la aldea y grandes golems de hierro están invadiendo. Todos, prepárense para luchar. El muro de la Alianza del Trueno está hecho de adoquines en el exterior y 2 capas de obsidiana en el interior. Tiene 2 bloques de altura y forma un círculo sobre el que la gente puede pararse. También hay 4 cañones terrestres con carga cuántica en las 4 esquinas. Esto es lo que Kiryu trajo del mod 100 días de cambios impactantes. Está alimentado por clorófila y es muy poderoso, pero generalmente no se usa. Como líder, Chris planificó todo rápidamente. Después de que Charlie le informó sobre las reservas de pólvora y TNT del otro lado, se preparó para lo peor y pidió a todos los demás miembros que se escondieran en los refugios antiaéreos subterráneos uno por uno. Él era el único que quedaba en pie en la muralla de la ciudad. En ese momento, no activó inmediatamente el cañón terrestre cargado cuánticamente para atacarlos y tomarlos por sorpresa. Pero él sostuvo la trompeta y gritó en voz alta. Amigos del reino de los aldeanos. Hemos descubierto vuestra emboscada. No sé por qué viniste esta vez. Sé que hay un profundo malentendido entre los jugadores y el reino. ¿Por qué no dejáis las armas y os sentáis a conversar? Las ondas sonoras se propagan a lo lejos. El entorno quedó en un silencio sepulcral. Pero Kiryu, que tenía una audición excelente, rápidamente escuchó un bajo fuego. Con la ayuda de la ilusión. Inmediatamente después, innumerables TNT morados fueron lanzados desde todas las direcciones. Este TNT púrpura es mucho más grande que el TNT ordinario y su índice de expansión es particularmente aterrador. Charlie, el último enredadera en entrar al refugio antiaéreo, podía sentir claramente desde la puerta, la pólvora comprimida almacenada en el interior es suficiente para aumentar su poder explosivo 3 o 4 veces. Sin embargo, esto no es suficiente para compararlo con el TNT comprimido como un rayo desarrollado por Mustard y el propio poder explosivo de Charlie. Pero hay demasiados. Llegaron en cantidades tan densas que fueron abrumadores, suficientes para volar en pedazos a toda la Alianza del Trueno. Esta es claramente una casa que hemos construido juntos, obviamente aquí hay muy pocas disputas y la gente rara vez recurre a la fuerza para resolver los problemas, aquí no hay saqueos, ni robos, ni peleas, este lugar es tan hermoso, como una utopía, él y todos los demás han trabajado muy duro para hacer de este lugar un lugar mejor, y de ninguna manera debe ser destruido de esta manera. Todos los miembros de la Alianza han entrado en el refugio antiaéreo subterráneo. Los 6 lados del refugio antiaéreo están protegidos por 7 capas de obsidiana. No sufrirán daño a corto plazo. Será mejor que tomemos una decisión rápida en esta batalla, Grace murmuró. Pero antes de que pudiera terminar, la figura de Chris había desaparecido del lugar. Cuando miré hacia arriba, vi que estaba volando directo hacia el cielo. Chris. Tú, innumerables TNT morados fueron proyectados desde todas las direcciones al mismo tiempo y se reunieron en dirección a la Alianza del Trueno. Esto significaba que debían estar en un nodo determinado con la distancia más corta entre ellos. Si Chris pudiera llegar a ese lugar a tiempo, seguramente podría usar su cuerpo para detonarlos antes de que cayeran en la Alianza. Esta es una decisión muy atrevida y arriesgada. Incluso Grebe estaba tan asustado que empezó a sudar frío. En lo alto de la torre a lo lejos, Zhongli y Xiao tomó un sorbo de té y dijo con calma. Me pregunto si el traje sin fin del señor Chris podrá resistir este ataque. Es natural. Una sonrisa apareció en los labios de Kiryu. Absorbe todo el daño.
Wendy hizo una expresión de sorpresa y dijo. Vaya, no me extraña. Kiryu continuó. Pero no reducirá el dolor. Su mirada se perdió en la distancia y la sonrisa en sus ojos se hizo más profunda. Como la muerte no ocurrirá instantáneamente, sufrirás aún más. Chris tomó una decisión muy audaz. Sin embargo, las decisiones que la gente toma en un instante son a menudo las más reales. Tomó un sorbo de té y la amargura se extendió por su boca. Él sabe el costo. Dolor. Duele. Chris juró que incluso cuando estaba controlado por Herobrine y estaba medio muerto, no sentía tanto dolor como en ese momento. Era como si el dios de la muerte lo estuviera reteniendo a las puertas del infierno, frotándose contra él una y otra vez. Al menos decenas de TNT explotaron en su cuerpo y el tremendo impulso creado fue suficiente para volar las nubes del cielo. La violenta fuerza del impacto se extendió, sacudiendo directamente el TNT púrpura restante a otros lugares. Vaya, realmente usó su cuerpo para tomar esos TNT morados. Wendy entrecerró los ojos y miró a lo lejos. Está soleado ahora. Funina calculó en secreto con los dedos. Pero ese TNT púrpura esparcido no volará a otros lugares de la alianza. Si lo piensas bien, será una pérdida considerable. No dijo de repente Kiryu. Los valientes deberían ser recompensados por los dioses. En ese momento, Chris sentía tanto dolor que apenas podía prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Además, el ejército del reino se encontraba lejos, lo que hacía aún más difícil para ellos detectar la situación cercana. Pero Greve lo vio. En el instante en que la luz blanca explotó, sus ojos ardieron de dolor, pero aún así notó que una pequeña cantidad de TNT púrpura desapareció de la nada después de explotar. Y en el momento en que desaparecían, unas extrañas criaturas con alas parecían aparecer y desaparecer. Sí, esa es la valquiria en el mundo de fantasía de Kiryu. Después de volverse sólidos por un corto tiempo, todos estos TNT morados fueron arrastrados al reino de la fantasía. ¿Qué está sucediendo? Greif estaba seguro de que no estaba equivocado. Es imposible que el general del reino haya tenido un cambio de opinión, y también es difícil explicar todo esto con un error mundial. ¿Podría ser que realmente exista un dios invisible que los proteja? En el refugio subterráneo. El mod 100 días de cambio contiene un elemento de cámara. Bajo el liderazgo de Chris, Kiryu ayudó a instalarlos en toda la alianza. Después de conectar las pantallas de piedra roja superior e inferior, todo lo que sucedía afuera se mostró claramente. Todos observaron todo esto en silencio y en silencio. Antes, por la interminable narración de Charlie, todos sabían lo terrible que era el TNT morado. ¿Por qué Chris haría esto? Un jugador que parecía estúpido dijo. Estamos en el refugio antiaéreo, estamos a salvo. Estúpido. No quiere que destruyan nuestra casa y nuestro huerto. Un jugador que estaba a su lado le dio una palmada en la cabeza. Pero, esas eran solo cajas de cerillas que construimos al azar. Su voz se fue apagando. Las palabras del estúpido jugador hicieron que todos los presentes volvieran a quedar en silencio. Sí, vinieron a la Alianza del Trueno solo para usarla como refugio temporal y trampolín para unirse a un gremio más fuerte en el futuro. Aquí hay abundante comida, equipo, armas y un poderoso sistema de protección. La guerra exterior se está volviendo más brutal día a día, pero mientras estén en la Alianza de la Luz del Trueno, no sufrirán daño. Pisotearon la Alianza del Trueno, y Chris los tomó en serio. Sin embargo, en ese momento los habitantes del pueblo estaban profundamente conmovidos. Nuestras huertas no serán destruidas por la guerra y no moriremos de hambre. Wow, mamá, ya no nos quedaremos sin hogar, ¿verdad? Papá, ya no tenemos que vagar más, ¿verdad? Oh, Dios mío, en la Alianza Relámpago, mientras usemos sombreros, podemos disfrutar del sol y ningún jugador vendrá a intimidarnos sin motivo. Aquí nadie se reirá de mi ropa, murmuró el zombi con el traje de cuero rosa. Al escuchar los gritos de estos animales, monstruos y aldeanos, incluso la persona más indiferente se conmovería. Así que este es el mundo que Chris quería crear. Este es el mundo que quiere defender con su vida. Este mundo nunca ha sido una época de paz y prosperidad. Solo cuando Chris se interpuso en el camino. Todas las tormentas de este mundo los pasaron por alto. Chris tardó mucho tiempo en calmarse, y cuando recuperó la conciencia, se encontró siendo bajado por Grave y parado en una torre a un lado. Desde esta posición se puede contemplar el ejército del rey que se encuentra debajo. Allí hay un bosque bajo donde se esconden soldados de la aldea y golems de hierro blindados.
Al ver que el movimiento definitivo que acababa de desatar, TNT comprimido en racimo, ni siquiera lastimó a la Alianza Relámpago y explotó en el cielo sin razón aparente, no pudo evitar abrir la boca en estado de shock. Justo ahora, ¿qué fue eso? Informe al comandante. El explorador se quitó el catalejo y tartamudeó. ¿Es un jugador, qué? El general lo agarró del cuello con enojo, pensando que estaba bromeando con él. General, es verdad. Otro explorador tartamudeó. La armadura que lleva es muy especial y parece tener la capacidad de volar. Justo ahora, recibió el golpe con todo el cuerpo. Volador, inmune al daño, inmortalidad, cuando ambos se combinan, el general de la aldea realmente no puede pensar en nadie más que pueda hacer todo esto, excepto el superhombre del cuento de hadas de los aldeanos. Imposible, eso no es un humano. Eso es algo que solo los dioses pueden hacer. ¿Cómo podrían los dioses proteger a los jugadores malvados? ¿Cómo podrían ponerse del lado de los jugadores? Después de murmurar hasta este punto, la voz de Chris pronto llegó desde muy lejos. ¿De poner las armas? ¿Negociaciones amistosas? Jaja, ¿quién sabe lo que nos acecha? No nos dejaremos engañar por los jugadores malvados otra vez. El general estaba a punto de ordenar un ataque cuando un explorador que estaba a un lado dijo temblando. General, el jugador que gritó esto es el que usó su cuerpo para soportar todo el TNT comprimido. No tengan miedo. Son muy astutos y es posible que hayan usado algún truco en este momento. Quizás haya caos detrás del muro. No tenemos por qué tener miedo de sus engaños. El general rechinó los dientes y dijo. Nosotros, los aldeanos, quizá no seamos la fuerza más poderosa, pero sabemos ser pacientes, tener estrategias, cooperar e inventar. Mientras avancemos paso a paso, un día estaremos en la cima del mundo y miraremos con desprecio todas las creaciones mediocres. Y esta situación que tenemos ante nosotros no es más que una tentación y un obstáculo en el camino hacia el desarrollo. Arqueros listos. Golems de hierro armados listos. Después de que se dio la orden, a la vista de Chris, innumerables flechas con puntas en llamas fueron colocadas en arcos, con sus cabezas en alto, apuntando en dirección a la Alianza de la Luz del Trueno. Las negociaciones fracasaron. ¡Qué mal entendimiento! Greve sacudió la cabeza con impotencia. Al momento siguiente, sacó la espada de su cintura. Artemisa Luna Brillante. Después de ser infundida con 10 fragmentos de alma brillante, la espada emitió instantáneamente un deslumbrante brillo azul púrpura, envolviendo todo su cuerpo en una capa de luz tenue. La flecha está en la cuerda y la atmósfera está tensa. Chris apretó los puños. En realidad, no quiero esto. La guerra no puede resolver ningún problema, solo, antes de que pudiera terminar sus palabras, Chris recibió un golpe en la cabeza por parte de Grave. No seas demasiado idealista. Aunque yo solía ser una persona que pone los ideales por encima de todo. En un momento, Graves sintió que era muy similar a Chris. Pensando que todos los problemas se pueden solucionar hablando amablemente y entendiéndonos mutuamente. Alguien que cree que una fuerza abrumadora y aterradora puede resolver todos los problemas. Estos son dos extremos. Llegará un día en que se acomodarán y se mezclarán entre sí. Chris se cubrió la frente y miró con sorpresa a la persona que estaba a su lado. Esta no es la ciudad pacífica que construiste con tanto cuidado, o, en otras palabras, tu burbuja de fantasía utópica ha sido reventada por el ejército del reino. Su voz era muy baja. La guerra realmente no resuelve nada. Pero puede hacer que se arrodillen y escuchen tus largos discursos obedientemente. Si realmente quieres resolver esto, ¿por qué no pensar detenidamente en cómo minimizar las bajas y pérdidas de todos? Hablando de esto, SK. Se activó Butterfly Delusión de Ualin. La figura de Greve desapareció de la nada. SK. El efecto de la habilidad Butterfly Delusión de Ualin es casi como una teletransportación rápida. Las partículas del Ender se reunieron en la forma de un humano a 100 cuadras de distancia, y el cuerpo de Graves apareció de la nada frente a un golem de hierro armado. SK. Durante la duración del Butterfly Delusión de Ualin, el aumento de velocidad que produce cubre todo el cuerpo. No solo aumenta enormemente la velocidad de movimiento, sino que también aumenta enormemente la velocidad de ataque. Entonces, casi en un abrir y cerrar de ojos, blandió más de 10 espadas. Deja que el valor de brillantez del alma de la espada de dibujo se acumule rápidamente. En apenas unos segundos, se apiló en SSS. Aquí es cuando el daño de la espada es mayor. Espada fantasma tormenta magnética.
La hoja de espada virtual de color rojo púrpura salió del costado de Greve y golpeó directamente las articulaciones del golem de hierro blindado. No importa lo duro que sea un títere, sus articulaciones son su parte más débil. Bajo el poder de perforación de armaduras extremadamente fuerte, los 6 golems de hierro blindados fueron desmantelados directamente en cerdos humanos. Una alegría largamente perdida brilló en el corazón de Greve. Sin duda, solo en una guerra tan feroz puede alcanzar el mayor sentido de logro y dignidad. Sin embargo, esta alegría no duró mucho, ya que la atención de Grave fue atraída por el silbido que provenía del interior de la carcasa blindada. Suena exactamente como el sonido de TNT a punto de encenderse. Sin embargo, acababa de consumir una gran cantidad de su valor de gloria del alma para activar 8 habilidades de espadas A, que ya se habían restablecido a 0 en este momento, lo que le dificultaba usar la teletransportación Butterfly de ilusión de SK. Ualin nuevamente. Como máximo, puedes abandonar este lugar rápidamente con la bonificación de velocidad buff. Eso era lo que Grave había planeado originalmente. Pero el cambio llegó tan rápido y tan repentinamente. La pregunta es, no importa lo rápido que sea, ¿puede ser más rápido que la velocidad de una explosión de TNT comprimido? Mientras el pasado pasaba rápidamente, la escena ante mis ojos apareció de repente. Al momento siguiente, una aguda sensación de ingravidez me invadió. Lo que siguió fue una serie de luces blancas cegadoras, y luego un sonido ensordecedor que sorprendió a todos. Cuando Graves recuperó el sentido, se encontró sostenido por Chris y volando por encima de las nubes, lo que apenas lo salvó de ser afectado por la explosión. El rápido ascenso de ahora fue 100 veces más emocionante que una montaña rusa. Gracias, Greve todavía estaba un poco asustado. Nada. Chris aterrizó lentamente, con la voz un poco ronca. De hecho, justo ahora ya estaba un paso atrás. Entonces, usó su espalda para resistir la explosión una vez más. El efecto de absorción de daño generado por el traje sin fin fue realmente asombroso, y realmente evitó que Grave resultara herido. Chris agradeció a Kiryu nuevamente. Me he dado cuenta de que cuando luchas, realmente no dejas ninguna posibilidad de retirarte, dijo Chris lentamente. Grave no respondió. Esta vez sí que fue descuidado. Las escenas que sucedían afuera se reflejaban en la pantalla de piedra roja, y todos los presentes permanecieron en silencio. Tantos golems de hierro explosivos, muy aterrador. Chris y Grave se enfrentan solos al ejército del reino. Deberíamos ir a ayudar, no siempre podemos estar protegidos. Pero Chris no nos deja salir. Es una orden, pero... ¿podrás verlos soportar todo esto? Yo no sé, pero afuera se está librando una pelea entre los dioses. Si vamos, ¿no causaremos más problemas? ¿Minecraft no es un juego de construcción con bloques? ¿Por qué terminó así? Quiero a mi mamá. Mientras los jugadores hablaban de ello, Nariz de Hierro susurró a los aldeanos y soldados capturados que estaban al costado. El reino usó esa arma, estaban decididos a matarnos. Querían acabar por completo con la Alianza del Trueno. No esperaban que estuviéramos aquí también. Lo saben absolutamente. El soldado sostuvo su cabeza impotente, rascándose el cuero cabelludo. Los exploradores que nos acompañaron ese día se fueron uno tras otro. Usaron fuegos artificiales y cohetes para contarles a los exploradores del reino casi todo lo que sucedió en el campo de batalla. Otro soldado también dijo con cara triste. Para el reino, somos consumibles, peones y materiales. Después de exprimirnos hasta el último bit de valor, somos como basura, y pueden arrojarnos a un lado del camino, pisotearnos o directamente quemarnos. Los aldeanos y los soldados guardaron silencio involuntariamente. Este reino frío y despiadado apareció ante ellos por primera vez. Aunque la educación que recibieron desde niños fue toda de obediencia, lealtad y odio. Pero por un lado está la cálida recepción de la Alianza del Trueno, y por el otro lado está el frío y despiadado sistema legal del reino. La brecha entre ambos destrozó poco a poco la fe en sus corazones. ¿Es posible que, lo que hace el reino es necesariamente y absoluta y completamente correcto? Debido a que el mod de dibujo de espada descargado tiene algunos conflictos y no es compatible con el juego, y hay poco material de vídeo sobre el dibujo de espada mencionado en el artículo en internet, los efectos especiales de las habilidades anteriores son ficticios por mí. A. Parece un déjà vu.
De pie en la torre de la muralla, Wendy miró a los grupos de golems de hierro blindados que había debajo, y siempre pensó en el grupo de zombies con ojos ensangrentados, cuerpos encorvados y cubiertos de sangre en la noche oscura. La pequeña Nasida luchaba por poner bloques bajo sus pies y quedó a la misma altura que Wendy, con su pequeña cabeza sobresaliendo del borde exterior de la muralla de la ciudad. La situación es aún más peligrosa ahora. La voz de Nasida era suave y pegajosa. Porque nuestros antiguos enemigos eran todos bestias temerarias, sin pensamientos, emociones o incluso corazones, eran espíritus malignos que vivían del deseo, e incluso si fueran asesinados sin piedad, nadie sentiría piedad por ellos. ¿Qué es más aterrador que el mal? Es el corazón humano. Jaja, eres digno de ser el dios de la sabiduría. Siempre dices palabras sabias en momentos críticos, Wendy dijo con una sonrisa. Narcida lo miró enojada. Era obvio que él era el que había dicho esas palabras pretenciosas. ¿Qué es esto? ¿Es esta una forma disfrazada de elogiarte a ti mismo? Mientras ambos conversaban, Wendy ya había colocado flechas una tras otra en un extraño arco largo en su mano. A primera vista, era el arma que Kiryu le prestó. La energía contenida en su interior casi se desborda, emitiendo una sensación ardiente y brillante. ¿Arco largo de Avens Fallen? Nasida lo reconoció a primera vista. Wendy tiró lentamente de la cuerda del arco hasta su máxima longitud, apuntó la punta de la flecha hacia el cielo y dijo tranquilamente. No está mal. Aunque también quiero mostrar mis habilidades en el momento crítico, no puedo resistir el entusiasmo de Kiryu. Esta arma, antes de que terminara de hablar, Wendy aflojó su mano y la flecha en su mano se convirtió en un rayo de luz y voló directo al cielo. Es muy práctico. Wendy tiró del arco y cargó las flechas extremadamente rápido, y disparó más de 10 flechas en un instante. El rayo de luz dorada abrió un espacio de color azul pálido sobre las nubes, revelando el cielo azul claro y limpio que había detrás. Hay que decir que el reino puso mucho esfuerzo en lidiar con la alianza del trueno, llegando incluso a desplegar armas de bombas de humo a gran escala. Si Chris no hubiera abrazado a TNT con su cuerpo antes, todavía podría haber una neblina gris sobre su cabeza. El panorama actual es aún más impactante. De repente, una luz dorada apareció en el cielo, de donde salió un círculo y cayeron densas gotas de lluvia. Después de mirar más de cerca, me di cuenta de que cada hilo dorado brillante era una flecha llena de energía. En ese momento, cayó con un tremendo impulso, corriendo directamente hacia las docenas de golems de hierro blindados que estaban debajo. Golpe fuerte. Las flechas hicieron un sonido al atravesar el aire, como una hermosa sinfonía. En el momento en que tocaron a los golems de hierro blindados, acabaron con la mayor parte de su salud. Incapaces de soportar la gran cantidad de flechas, pronto todos los golems de hierro blindados dentro del rango AOE se volvieron rojos rápidamente y cayeron al suelo y murieron. La velocidad era tan rápida que incluso el TNT púrpura en el cuerpo no tuvo tiempo de encenderse antes de convertirse en objetos caídos por todo el suelo, flotando arriba y abajo sobre el suelo ruinoso y marchito. En un instante, un fuerte viento aulló, golpeando fríamente el rostro de Wendy haciendo volar el cabello y la falda de Nasida. Wendy, sin embargo, tenía una expresión muy agradable en su rostro. ¿No es esto más interesante que el arpa del cielo? Barbatos es realmente vergonzoso, oye. Nasida. Mientras charlaban, 5 o 6 bumeranes entraron en espiral desde el final del campo de visión, recogieron los objetos caídos en el suelo y luego regresaron de manera constante a las manos de Xiao Yin. Esta vez compitamos para ver quién puede recoger más objetos caídos. Dijo Fanan con una sonrisa. Fu se asintió en silencio y luego cada una de sus 4 manos sacó un boomerang. La persona que estaba de muy buen humor exclamó. Espera. Estás haciendo trampa. No es solo el caso de Nasida. Los 3 mariscos de Finina también cooperaron muy bien con Navilete, usando columnas de agua para eliminar las docenas restantes de golems de hierro ordinarios. También estaba Nadia, que acababa de descubrir cómo cargar el cañón terrestre. Los hermanos Lin y Linete, que usaban trucos de magia. Y Klee, que ordenó que las bombas rebotantes golpearan a un golem de hierro blindado por diversión. Pronto, más de 100 golems de hierro blindados y golems de hierro de guerra enviados por el ejército del reino cayeron al suelo y murieron uno por uno. Esto es imposible. Por favor, todos recuerden que el arco largo de Avensfall busca enemigos automáticamente y luego mata accidentalmente al usuario instantáneamente.